Hola, ya casi medianoche, hace una hora acabamos de iniciar esta media vigilia y vamos a compartir un mensaje muy hermoso que está en el texto bíblico segunda de Samuel 23, 11 y 12. Vamos a hacer una pequeña oración. Miren, en esta semana, aquí en nuestro barrio Aeropuerto, han habido muchas personas contagiadas. Han partido algunos, que es muy lamentable porque no habrá ninguna palabra de ningún ser humano en toda la tierra que pueda consolar la pérdida de un hijo, de un esposo, de una esposa, de un hermano. Solo Dios consuela este tipo de dolores que les van a tener que aprender a vivir con ellos lo que le queda el resto de vida. Vamos a orar un momento y luego vamos al mensaje de esta madrugada ya. Oh amado Padre omnipotente, Rey de gloria, venimos a ti en este día a clamar, Señor, a pedirte perdón por cada ofensa que te hayamos hecho, por tu bendito nombre, a recibir la victoria, Señor, en la salud, Señor. Te pido por cada uno de los que hoy están luchando, Señor, frente a este virus, Señor, nombre por nombre, tú los conoces a cada uno, Señor, de los que están peleando esta batalla. A tu lado, Señor, de la mano, Señor, de una oración, Padre Santo, por la sangre de Jesús que nos fue dada, para que nuestras vidas y de nuestras familias no haya desdicha ni derrota. Señor, tú conoces todas las necesidades de todo mi Callao, Señor, mi provincia constitucional del Callao, mi barrio, Aeropuerto, Señor. En Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Yo te creo, Señor, por tus llagas fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor, porque nos vas a cumplir lo que te estamos pidiendo y vamos a permitir que familias se levanten, Señor, con sus familiares sanos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Bien, este mensaje tiene un objetivo y es que usted y yo podamos comprender que el Espíritu de Dios nos guía a toda victoria. El título que le hemos puesto es Sama, un valiente de David. El texto bíblico lo podemos encontrar en el capítulo, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Dice así: después de este fue Sama, hijo de Agüeb, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un terreno pequeño de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Sama era uno de los valientes de David. Se había convertido en uno de los generales, de los lugartenientes, de aquel hombre que no hacía mucho había peleado contra un gigante. Usted y yo nos recordamos las palabras históricas que lo registra Primera de Samuel, capítulo 17, verso 46, donde le dice David a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En Primera de Samuel 22, 1, 2 se registra: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, lo que registra la historia es que David y Sama se conocen en esta cueva de Adulam, ¿no? En este escenario que estaban pasando, digamos que David y Sama en ese momento no eran tan valientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer, en la cueva, en esta cueva, estaban ¿quiénes? Los afligidos, los endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Se imagina cómo sería esta historia? Entonces, si usted se pone a recordar cuál es el significado de valiente, es una persona que no tiene temor a nada ni a nadie, ¿no? O sea, que se enfrenta a lo que sea, ¿no? Sin el más mínimo temor. Pero vamos a ver que Sama era hijo de Agüe. Agüe estaba relacionado con el tema de frustrar, derramar el agua. Él era Ararita, el papá de Sama, o sea, vivía en una montaña. Su trabajo o labor era ser montañés. En este tiempo usaban los apellidos de las características propias de cómo vivían las familias. Mejor dicho, Sama era un descendiente de un hombre frustrado, ¿no? Y así debió de haber crecido Sama. Porque imagínense que un padre le ponga a su hijo, ¿no? Y que le dé unas características como las que se le dio a Sama. Las características eran pérdida y horror. Esas eran las características del nombre de Sama. Entonces aquí vemos a un Sama en desolación y en horror, ¿verdad? Sin embargo, la escritura nos dice que fue el único que se quedó en medio del campo de lentejas y lo defendió matando a los filisteos porque Jehová le dio la victoria. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hizo Sama para volverse tan valiente? De tal forma que hasta la fecha es considerado como un valiente de David y está en el registro de las escrituras. Como les decía, Sama se cruza en la vida de David en esta cueva de Adulam. Esta cueva tenía algunas características. Era un lugar casi indestructible, complejo, impenetrable, ¿no? Era un lugar lleno de fe, de oración, y es donde Sama aprende a orar. Y imagínense que en esta cueva estaban lo que acabamos de decir, los afligidos, los endeudados y sobre todo los que se hallaban en amargura de espíritu. Casi las mismas características que podríamos decir de muchos peruanos hoy en la actualidad, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Estoy convencida que cuando Sama se planta en medio de su herencia, en contra de todas las circunstancias y decide defender con todas sus fuerzas y sobre todo se deja guiar por el Espíritu de Dios, es que Jehová le da la gran victoria. En ese mismo instante donde sembró oración, se fue la desolación, la pérdida, la frustración, la enfermedad. Y eso va también para nosotros ahora. Tenemos una enfermedad, sin embargo, no estamos orando, no estamos clamando, no nos estamos uniendo en familias para orar unos por otros. No estamos subiendo a la cueva de Adulam, esa cueva llena de fe. Por esa razón, yo nunca he creído ni creeré cuando alguna persona me dice, muchas veces incluso los cristianos, no busques tanto del Señor, te van a venir grandes tribulaciones,
¿No has visto, Gina, el sufrimiento de los apóstoles o cómo ellos murieron? Claro, cualquiera se asustaría, ¿no? Díganmelo a mí. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere morir de las peores formas? ¿Acaso nosotros no sabemos que los israelitas, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, eran de dura cerviz? Eran nómades. En un principio este campo no era fértil y ellos limpiaron, lo arreglaron, lo sembraron e hicieron todo el trabajo para cuidar de este pequeño campo de lentejas. Por ello es que los filisteos, al verlo, que estaba bueno, quisieron tomarlo para ellos. ¿Ustedes creen que los filisteos no pasaron muchas veces por ahí? Claro, pero no estaba arreglado, no estaba limpio. Por eso no le hacían caso. Pero cuando llegan los israelitas, cuidan este pequeño campo de lentejas. Así es el enemigo. Siempre es así. Tu casa está arreglada y quiere venir a entrar, ¿no? Para quitarte la paz, para meterte temor. Pero el Espíritu de Dios no es así. Siempre, si usted ora, si usted clama, sobre todo se deja guiar por Él, Él siempre le dará la victoria. Yo siempre podré decir, como testimonio personal para mí, desde que recibí a Cristo en mi corazón, todas las cosas me han ido para bien. Y no solamente lo puedo testificar yo, lo pueden testificar mis amigos, mis conocidos, mis vecinos. Cuando vengan los ataques del enemigo, nuestra oración debe ser como la de Job. En el capítulo 8, versos 5 al 7, Job dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Dios Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Qué hermoso es cuando nos dice esto el Señor. Yo quiero darte una conclusión esta noche. Que sepas que Dios es nuestra guía. Va de escalón en escalón, desde muy pequeño, mediano, grande y muy grande, porque así es Dios Todopoderoso. Dios va a levantar a nuestro país, pero si tú y yo seguimos buscando a Dios, ciertamente no te vendrán cosas malas. Hará prosperar la morada de tu justicia. No te preocupes, no temas, vecino de aeropuerto, amigo del Callao, amigo peruano. Busca al Dios Todopoderoso en familia. En primera de Samuel 22:1, yéndose luego David de allí, cuando huye a la cueva de Adulám, sus hermanos al enterarse y toda la casa de su padre, cuando lo supieron, vinieron allí a orar con él mismo, porque sabían que necesitaba de oración. De la mano de Jesús nadie puede arrebatarnos. Eso lo dice Juan 10, 28 y 29. En sus manos todos los santos están protegidos. No lo digo yo, lo dice Deuteronomio 33, 3. En su mano está el alma. No lo digo yo, lo dice Job, lo registra en el capítulo 12, versículo 10. Ten fe, busca a Dios Todopoderoso en familia. Gracias, nos vemos la próxima semana.